¿Seguimos? Truenos, por favor. Entonces, ¿cómo comenzó la nefasta transición de todos estos productos hacia la industria alimenticia? Bueno, fue esencialmente en torno al año 1910, cuando una empresa que subsiste, no solamente subsiste, sino que es una de las empresas del rubro belleza, limpieza y alimenticia más grandes del mundo, que es Procter & Gamble, descubrieron el proceso de hidrogenación de los aceites. Porque ¿qué sucedía hasta ese momento? Para lo único que era levemente utilizado, por ejemplo, el aceite de semilla de algodón, era para adulterar manteca. Y entonces fue allí cuando Procter & Gamble hace los primeros descubrimientos elementales que dan origen al interminable trayecto y al interminable camino de los famosos aceites hidrogenados. Proceso mediante el cual, ¿qué es lo principal que se logra? Hacer que estas grasas de semillas poliinsaturadas o insaturadas de consistencia líquida como aceite pasaran a tener ahora una consistencia sólida y blanquecina. Con lo cual, ¿qué fue lo primero que dijeron? ¿A qué se parece esto? Y bueno, se parece a grasa, se parece a manteca. Bien, y acá es donde se dio la negativa chispa de decir, ¿cómo hacemos que esto se empiece a consumir como si fuera grasa? ¿Cómo hacemos que la gente lo empiece a comer? Y fue allí donde empezó a aplicarse la magia del marketing y sus efectos, con el surgimiento de la marca Crisco, que básicamente era un producto que venía enlatado de un aceite hidrogenado sólido con una consistencia similar o intermedia entre lo que sería la grasa de cerdo y la margarina. Bien, ¿a qué hacía alusión en esas épocas todo este marketing que comenzó a aplicarse? Hacía alusión a mujeres modernas, a mujeres que empezaban a aplicar en sus cocinas y en el hogar métodos modernos, filosofías modernas, a mostrar imágenes donde la mujer era vanguardista, la mujer que en ese momento era esencialmente ama de casa, pero vanguardista. Entonces era una mujer que no iba a hacer las cosas como lo hacía su abuela, no iba a hacer las cosas como lo hacía su madre, hacía algo nuevo y mostraban a las mujeres utilizando este nuevo elemento que a la vista y al tacto tenía características parecidas a las de las grasas que toda la vida se utilizaron, pero esto era algo moderno, esto era algo que no tenía nada que ver con los animales para su producción, era algo que se elaboraba en instalaciones y en fábricas donde todo era limpio y de acero inoxidable. Eran instalaciones que se parecían más a laboratorios que a lugares que tuvieran que ver con el procesamiento de carnes y de grasas animales. Y entonces empezaron sistemáticamente con las publicidades en las revistas y con todo tipo de marketing, todo lo que tenían a su disposición en esa época, empezaron a inculcar en el pueblo norteamericano esta nueva concepción de las cosas y de la utilización de la grasa, por supuesto, destacando virtudes que el producto no tenía, enmascarando y disfrazando el producto de características que no tenía y al mismo tiempo buscando la manera de desprestigiar y deslegitimar lo que toda la vida se usó, que era lo correcto. Fue entonces que se pasó a la elaboración de las nefastas margarinas, que eran un producto de consistencia sólida, pero de 100% aceites de semillas hidrogenados.
cosa que para promoverla, por supuesto, continuaron apuntando toda la artillería del marketing de la que disponían a la mujer que era la ama de casa, que era la que cocinaba, que era la que manejaba la economía del hogar, y en eso fue muy inteligente cómo utilizaron, porque fue justamente en el periodo entre finales de los años 30 y 40, con el evento de la Segunda Guerra Mundial, cómo empezaron a inculcarle a la mujer de clase media y de clase alta y a la mujer en general norteamericana, que por esta época de posguerra, en el cual el país estaba en una situación delicada, los hogares estaban en una situación delicada y todo el mundo tenía que contribuir a recuperarse de esa situación, entonces una excelente opción era la de reemplazar la manteca y las grasas naturales animales por la margarina, que iba a dar iba a dar resultados similares a la hora de cocinar y que era sustancialmente más barata, pero igual de buena, pero que iba a contribuir a la economía de la familia y al restablecimiento y el resurgimiento de la economía norteamericana. Luego fue alrededor de los años 1940 cuando se da la aparición de los aceites vegetales líquidos, como los conocemos hoy en día. Y lo que considero yo que fue el inicio de la debacle nutricional que llega hasta nuestros días. Porque ¿qué pasó en ese momento? Entra en escena la famosa American Heart Association, que vendría a ser como la Asociación Norteamericana de Cardiología, básicamente, ¿no? ¿Y de qué manera entra en escena? En torno al año 1920, en los Estados Unidos, o sea, en el país técnicamente más desarrollado del momento, médicamente más desarrollado del momento, era una asociación y la cardiología en sí era una especialidad médica sumamente pequeña. La cantidad de cardiólogos eran muy pocos y la especialidad estaba muy poco desarrollada, justamente porque la gente en sí no sufría de problemas cardíacos. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hace un siglo atrás, cuando la gente comía grasas animales y no comía grasas vegetales, la cardiología era una de las especialidades médicas menos desarrollada porque no hacía falta, justamente por la escasa tasa de problemas cardíacos en la población. Fue entonces cuando a partir de ese momento la empresa Procter & Gamble comenzó a invertir y a desarrollar primero un programa de radio que era de amplísima difusión en los Estados Unidos y luego un programa de concurso de preguntas y respuestas televisivo, el cual estaba todo relacionado y auspiciado por estas marcas de aceites, marcas de margarinas y estos reemplazantes de las grasas. Y todo estaba centrado, obviamente, en preguntas relacionadas con eso y con personas que hayan estudiado y que hayan pasado por la Asociación Americana de Cardiología. Y además hicieron que todos esos programas de televisión y todo lo que se recaudaba y lo que se movilizaba fuese como un aporte económico para esta Asociación Americana de Cardiología, lo cual la fue haciendo crecer. En aquel momento fue Procter & Gamble, después comenzaron a añadirse otras empresas, la Asociación de Productores de Porotos de Soja, con lo cual se hace el aceite de soja y el aceite hidrogenado de soja, que es el aceite fundamental que se utiliza en los Estados Unidos en todas las cafeterías, restaurantes, fast food, principalmente para freír todo lo habido y por haber, lo cual terminó transformando a la American Heart Association actualmente en la asociación médica
sin fines de lucro más importante de los Estados Unidos y la más grande del mundo. En la misma época, casualmente, y para reforzar todo esto que se venía construyendo, aparece el famoso estudio del doctor Ancel Keys, al cual le vamos a dedicar en algún momento un capítulo especial, porque fue un médico investigador que entre la década del 40 y el 50 realizó la más grande investigación absolutamente tendenciosa y apócrifa realizada hasta el momento, que fue la que terminó marcando los lineamientos nutricionales que llegan hasta hoy en día. O sea, básicamente era un médico investigador que en lugar de tratar de ser objetivo en sus investigaciones, él tenía un preconcepto que era el de que eran justamente las grasas saturadas y las grasas animales las que tenían una correlación con los accidentes cardíacos, con los infartos, con la hipertensión, porque además casualmente en esa misma época había sido como un suceso negativo que el presidente Eisenhower en los Estados Unidos había tenido un infarto, que claro, los infartos no eran algo común en esa época. Había tenido un infarto, lo cual lo había tenido alrededor de 10 días fuera ausentado de la Casa Blanca, y entonces fue un tema de opinión pública y de preocupación nacional. Y fue en la misma época cuando este médico comenzó a hacer todas esas investigaciones. Desde luego lo hizo de la forma más tendenciosa posible. Él hizo, previo a la investigación, hizo otras investigaciones para ver a qué países iba a ir para estudiar la nutrición y la forma de comer y de alimentarse y las grasas que en esos países la gente consumía. Y entonces se mantuvo alejado de todos los países donde la gente, por ejemplo, consumía altas tasas de grasas animales y no existían prácticamente los problemas cardíacos. Entonces esos países los dejó de lado y se centró en los países que en realidad por otra serie de condiciones y de combinaciones de factores, la gente comía grasas animales, como todo el mundo hasta el momento, y había tasas más altas de eventos coronarios o cardíacos. Entonces fue conduciendo esa investigación básicamente para que el resultado de la investigación coincidiera con eso que él pensaba de antemano y que quería que los resultados fueran esos. Bueno, de la mente de esa persona, de la mente de ese médico y del criterio de ese médico investigador, Ancel Keys, surgió todos los lineamientos médicos nutricionales que llegan hasta el día de hoy. Básicamente, este doctor fue responsable de más muertes en el mundo que todos los genocidios juntos. Porque claro, actualmente contamos con mega industrias que han basado su funcionamiento, su historia y sus ganancias millonarias en todas estas bases, entre comillas, científicas. Pero lo cierto es que desde aquel entonces, de la década del 50 hasta nuestros días, casi 70 años, se han invertido fortunas en cientos de estudios y de investigaciones, por supuesto todas más exhaustivas, más objetivas, más completas y con mucha más tecnología que la que se aplicó en aquel entonces, y no se ha encontrado nunca en esos 70 años ninguna evidencia real de que reemplazando las grasas de origen animal, las grasas saturadas, por las grasas de origen vegetal, haya una disminución en los casos de eventos coronarios o cardíacos, ni tampoco en los eventos de accidentes cerebrovasculares. Algunas investigaciones que sí se hicieron en aquel entonces, por ejemplo, en los años posteriores a la de Ancel Keys, ¿qué resultados otorgó? En una investigación realizada sobre un determinado grupo poblacional de 6 años, en los cuales a la gente se le reemplazó por completo las grasas animales
por grasas de origen vegetal, por aceites de semillas hidrogenados, margarinas y aceites líquidos vegetales de semillas. ¿Cuál fue el resultado luego de 6 años? En que toda esta gente tuvo en promedio una disminución del 13% en el colesterol, lo cual es absolutamente lógico, porque si la persona no se alimenta de grasas animales, su cuerpo, que es básicamente un motor y una caldera que procesa los alimentos que comemos, al no ingerir ninguna grasa animal, más allá de que la mayor parte del colesterol que nuestro cuerpo tiene lo produce nuestro propio cuerpo y no proviene de lo que comemos, también vamos a dedicarle un video al tema, el 85% del colesterol que hay en nuestro cuerpo lo produce nuestro propio cuerpo y solamente el 15% puede provenir de lo que comemos. Aún así, en este caso, claro, toda esta gente estuvo 6 años no comiendo la más mínima grasa animal, por lo cual tuvieron una disminución en el colesterol del 13%, que ahora se sabe que el colesterol no tiene la culpa de nada, que el colesterol nunca hubo que medicarlo y que el colesterol en sí nunca hubo que combatirlo. Pero en ese mismo grupo de gente que estudiaron se duplicaron los casos de cáncer, como también los cálculos en la vesícula, que se dan por el consumo de aceites vegetales, por problemas de calcificaciones, por problemas de que la persona al no comer grasas animales, después por una serie de implicancias, termina haciendo que haya una muy mala o nula, en algunos casos, absorción del calcio, que puede traer aparejado toda otra serie de cosas que también vamos a mencionar. Tampoco se tuvieron en cuenta cosas como, por ejemplo, la población japonesa, que también tenía un consumo alto de aceites de origen vegetal, y entonces teniendo muy bajos niveles de colesterol en la población, o sea, personas con menos de 180 de colesterol, que tenían en promedio entre el doble y el triple de accidentes cerebrovasculares que en los lugares donde se comían grasas animales. Para esa época, en los Estados Unidos, entre la década del 50 y el 60, más la investigación del Dr. Keyes, más el problema del presidente Eisenhower, más los programas de preguntas y respuestas, más las recomendaciones que empezaba a dar la American Heart Association, el consumo de aceites vegetales de semilla pasara del 0% al 78% de las calorías que la gente ingería provenían de los aceites de semillas. Uno dice, del 0 al 78%, claro, ¿por qué? Porque comenzó a utilizarse tanto los aceites vegetales en su formato líquido como los aceites vegetales hidrogenados en su formato sólido, comenzó a utilizarse para todo. Comenzó a utilizarse para freír, comenzó a utilizarse para cocinar en general. Absolutamente todos los productos procesados e industrializados, tanto dulces como salados, comenzaron a utilizar las grasas hidrogenadas vegetales. O sea, todo lo que uno ve, hasta el día de hoy, por supuesto, en un supermercado, todo lo que venga en paquetitos, todo lo que sea elaborado, producido en una fábrica, procesado, mezclando ingredientes, es en esencia una mezcla de harinas, azúcar y aceites vegetales. Prácticamente todo, excepto los alimentos naturales que uno puede conseguir tal y cual como lo produce el animal, la gallina, esto y lo otro. Todo lo demás, el 90% de lo que uno encuentra en los supermercados está producido a base de harinas refinadas, azúcares refinados y aceites vegetales refinados e hidrogenados. Me suscribo, doy like, comparto, lo aplico en mi vida. Paso a un nuevo plano de existencia. Modo libre. Hacemos una pausa. Los veo en el siguiente fragmento.